Muy bien, jóvenes, ya estoy aquí. Prendan cámaras, por favor. Se me fue la luz hace rato y sin luz no tengo internet. Estuve batallando, pero ya vino la luz y luego también tarda en llegar el internet, pero ya estamos aquí otra vez. Muy bien, jóvenes. Estaba viendo el video de ayer y quedé en que les voy a enseñar conceptos, ¿verdad? De física. Entonces vamos a empezar a ver conceptos. Hoy tenemos 2 sesiones, vamos a aprovecharlas lo mejor posible. Ya empecé tarde, 15 minutos tarde, pero ya estoy acá adentro. Entonces vamos a ver. Comparto pantalla. Veamos. Aquí tengo material que me llegó de la prepa, del mismo curso de física. Y vamos a empezar a ver conceptos. Movimiento rectilíneo. Muy bien. Los primeros conceptos que vamos a ver es distancia y desplazamiento. Son 2 conceptos que usamos de la misma forma, pero no significan lo mismo en física. Entonces aquí tengo distancia y desplazamiento. Vámonos a la lectura. Distancia y desplazamiento. En el lenguaje ordinario, los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, aunque en realidad tienen un significado diferente. Entonces, vamos a ver. Estoy aceptando más, muchachos, por eso me estoy entreteniendo. Veamos el dibujo. Aquí la gráfica la voy a ampliar. Tengo un trazo en azul y un trazo en rojo. El trazo en azul es la trayectoria que tomó el cuerpo para llegar del inicio al fin. Esa es la trayectoria que tomó el cuerpo. A esa trayectoria se le conoce como distancia, que es lo que recorrió el cuerpo. Ahora bien, a la distancia en línea recta entre el inicio y el fin, que está marcada con una flecha roja, se le conoce como desplazamiento. Entonces, dense cuenta, la distancia casi siempre es mayor que el desplazamiento. Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia. La distancia es una magnitud escalar, no tiene dirección. El desplazamiento sí tiene una dirección y está marcada por la flecha. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos conceptos. ¿Sigo admitiendo? Muy bien. Continúo leyendo. La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. Ya les dije, no tiene dirección. En cambio, el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial, que está representada por la flecha roja. El vector que representa al desplazamiento tiene su origen en la posición inicial. Chequen, la flecha empieza en el inicio. Su extremo es la posición final y su módulo, o sea, el tamaño, es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. Con el siguiente applet, o sea, la siguiente aplicación que voy a usar, entenderás fácilmente la diferencia que existe entre ambas magnitudes. Y aquí vamos a usarlo. Ustedes no lo pueden usar porque esto está en otra plataforma. Atención, voy a colocar el ratón en el punto rojo. Ese es mi inicio. Y me voy a mover de esta forma, no en línea recta. Y voy a llegar hasta acá. Chequen
abajo que dice 16.2 metros. Esa es la distancia que recorrimos en la trayectoria azul, pero el desplazamiento es de 3.7. Lo voy a dibujar. Me coloco en el punto rojo y llego hasta el punto gris. Y ese es el desplazamiento. Y el ángulo está marcado ahí. Es con respecto al eje de las X. Entonces, en rojo está lo que mide el desplazamiento, o sea, del punto inicial al punto final, y el ángulo es 148.6 grados. Voy a hacer otro. Supongamos que ahora hago esto. Chequen, la trayectoria azul es la distancia recorrida, 11.7 metros. El desplazamiento 3.4, lo voy a trazar. Eso mide 3.4 metros. Y el ángulo es 72.8 grados. La flecha es un vector, es el desplazamiento. Y la trayectoria azul es la distancia recorrida. Eso es un escalar, porque no tiene dirección. Ahora chequen, si me voy en línea recta, pues la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Voy a tratar de irme en línea recta, vamos a ver. Bueno, ya me fui un poco chueco ahí. Chequen, son muy parecidas. Bueno, aquí aparecen iguales, ¿no? La distancia y el desplazamiento. Y ahora, si toco el punto rojo y me voy con la flecha al punto gris, pues prácticamente son iguales, ¿verdad? Y el ángulo es 47.2 grados con respecto al eje de las X. Entonces, repito, por lo general la distancia es mayor que el desplazamiento. Cuando voy en línea recta van a ser iguales, pero la distancia no tiene dirección, el desplazamiento sí. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector y la distancia no lo es. Continúo. Aquí tengo una pista de motociclismo. Aquí van a mencionar a una persona que es español, porque este texto es español. Dice, observa que los valores de la distancia recorrida y el desplazamiento solo coinciden cuando la trayectoria es una recta. Lo acabo de decir. En caso contrario, la distancia siempre es mayor que el desplazamiento. Seguramente habrás observado que si al final del recorrido coincide con el inicio, el desplazamiento es cero. Entonces, chequen, voy a regresarme al applet. Voy a borrar. ¿Qué sucede si voy en un circuito? Supongamos de Fórmula 1. Voy en el coche, voy al óvalo, doy vueltas y regreso al punto de inicio. Chequen, la distancia fue de 31.2 metros, pero el desplazamiento fue cero. ¿Por qué fue cero? Porque el punto inicial coincide con el punto final. Entonces no hubo desplazamiento. En este caso se ve ahí. En un circuito el desplazamiento es cero cuando llego a la meta, ¿verdad? Leo. Y bueno, aquí tengo un circuito de Jerez, es de motos esta. Ahí tengo las curvas que tienen su nombre, ¿no? Curva Michelin, curva Cito Pons, etcétera, etcétera. Esto es un circuito para motocicletas. Dice, seguramente habrás observado que si al final del recorrido coincide con el inicio, el desplazamiento es cero. Cuando Jorge Lorenzo, que es el piloto español, da una vuelta completa al circuito de Jerez, recorre una distancia de 4.423.101 metros,
pero su desplazamiento es 0. Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Entonces, distancia y desplazamiento son dos conceptos diferentes. La distancia es un escalar. El desplazamiento es un vector. En física. En la vida cotidiana usamos ambos términos para lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? Ahora vámonos a un video que está muy sencillo, hasta les va a dar risa. Video. Qué gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de distancia y desplazamiento. Matías toma un pequeño paseo alrededor de la piscina. Fíjate bien en la trayectoria que sigue. Recorre 10 metros en dirección norte, luego 7 metros en dirección este y finalmente 10 metros en dirección sur. ¿Cuál sería la distancia y desplazamiento de Matías? Recuerda que habíamos mencionado que la distancia es el espacio recorrido por un objeto durante su movimiento. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Es una magnitud escalar, es decir, que posee una magnitud y una unidad de medida. Es una magnitud vectorial, es decir, que está expresada por una magnitud, una unidad de medida y la dirección. La distancia, como el desplazamiento, están expresadas en metros, según el sistema internacional. Ahora bien, vamos a resolver el problema. La distancia sería igual a la suma de las distancias recorridas. Distancia es igual a 10 metros más 7 metros más 10 metros, por lo que la distancia es igual a 27 metros. Como ya lo mencionamos, el desplazamiento es la distancia en línea recta entre el punto inicial y final. El vector de color verde muestra el desplazamiento. Para calcular el módulo del vector desplazamiento, utilizamos la siguiente fórmula. Raíz de x final menos x inicial elevado al cuadrado más y final menos y inicial elevado al cuadrado. Encontremos las coordenadas de los puntos inicial y final. Consideremos que Matías parte del punto 0,0. El punto final es igual a 0,7. Aplicando la fórmula, desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0 elevado al cuadrado más 7 menos 0 elevado al cuadrado. Como el índice y exponente son iguales, se elimina. Matías se desplazó 7 metros. El signo del resultado de la operación indica la dirección del desplazamiento. Entonces decimos que Matías se desplazó 7 metros al este. Recuerda suscribirte al canal y visitar nuestros... Muy bien. Dejo de compartir pantalla. Está muy sencillo definitivamente el video. Recuerden que este es a la derecha, oeste es a la izquierda, norte es para arriba y sur es para abajo. Está muy sencillo el video. Realmente hasta usaron ahí la fórmula de raíz y todo, ¿no? Se veía de inmediato que había recorrido 7 metros, ¿verdad? Eso era obvio. Entonces, vamos a ver más conceptos. Acabamos de ver distancia y desplazamiento. Ahora vamos a ver rapidez y velocidad. Muy bien. Vamos a ver. Comparto pantalla. Vámonos de aquí. Y vámonos para atrás. Ahora, rapidez y velocidad. Lectura. Muy bien. Velocidad y rapidez. A través del movimiento podemos encontrar con qué rapidez se mueve un objeto en un lapso de tiempo. A este valor se le reconoce como rapidez media. Velocidad y rapidez son dos términos que usamos como lo mismo y no.
Ya habíamos visto, ¿no? Que la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Entonces vamos a leer. Dice, seguramente has visto en televisión algunas carreras de grandes atletas. Usaremos para ejemplificar a dos grandes corredores. Uno es gringo y el otro canadiense. Carl Lewis y Ben Johnson. Estos corredores se especializaron en la carrera de 100 metros planos y sus mejores marcas fueron de 9.86 y 9.79 segundos respectivamente. Entonces, vamos a ver quiénes eran Carl Lewis y Ben Johnson. Aquí están. Ben Johnson está a la derecha, Carl Lewis está a la izquierda. Compitieron muchas veces uno contra otro y eran los mejores en 100 metros planos. ¿El profe se trabó? ¿Mande? ¿Qué pasó? Al parecer sí. Sí, creo que Bueno. ¿Me están viendo o no me están viendo? Profe, tiene silenciado su micrófono. ¿Sí me están viendo otra vez? Ya. Sí, ya. Fue. A ver, cheque, me está fallando el Zoom, así que por favor, si de repente no me ven y estoy hablando como loco, mándenme un mensaje, ¿no? Por favor. Yo me estaba comunicando ahorita con Isaac Rojas, ¿no? Por favor, Isaac, si de repente se va el Zoom, mándame un mensaje, ¿no? Por favor. Porque me está fallando desde ayer, ¿no? Entonces, bueno, estábamos viendo lo de velocidad y rapidez, ¿verdad? Estábamos viendo lo de Ben Johnson y Carl Lewis, ¿sí? ¿Sí vieron Sí. eso o no lo vieron? Bueno. A ver, les platico antes de regresar a lo que estaba leyendo. Hace muchos años había una rivalidad muy fuerte entre Carl Lewis, que era gringo, y Ben Johnson, que era canadiense. Eran velocistas y tenían las marcas de los 100 metros planos. Ustedes conocen esas carreras. Chequen que en esas carreras no tienen rapidez constante, porque empiezan desde el reposo, entonces aceleran, ¿verdad? Luego mantienen la velocidad y al final de nuevo aceleran, ¿no? Para cerrar la carrera. Entonces no es un movimiento con velocidad o con rapidez constante. Cambia ahí. Pero tenemos un promedio. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos los 100 metros entre el tiempo que tardó el corredor en recorrer esa distancia. Lo que estamos encontrando es un promedio. Y a ese promedio se le conoce como rapidez media. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la parte que no dice el texto es la siguiente. Se descubrió que Ben Johnson, el canadiense, el que está del lado derecho en la imagen, se dopaba, se metía cosas, se metía hormonas y no sé qué tanto, ¿no? Que está prohibido, ¿no? Pero antes se podía esconder eso. Había técnicas, ¿no? Para esconder cuando se ponían drogas, ¿no? De hecho, había unas tan ingeniosas. No sé si sepan ustedes que después de cada competencia se le pide a los ganadores, como es una muestra de orina. Y la revisan, ¿verdad? Para ver si no tiene ahí algo ilegal. Entonces, en Rusia, me acuerdo cuando fue la Olimpiada, se descubrió que los atletas rusos, pues tenían ahí en un cuartito, tenían un hoyo en donde pues entregaban la muestra de ellos y les daban una muestra sin drogas, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay trampa en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues a Ben Johnson lo descubrieron. Además, Ben Johnson era un tipo bien musculoso, ¿no? Era atlético, muy fuerte el señor. Pues sucede que lo descubrieron y le quitaron todas sus medallas, todos los premios,
porque se dieron cuenta que llevaba años haciéndolo. Lo suspendieron, no sé, 2, 3 años. Cuando regresó a competir, pues en primera no estaba tan musculoso. Y en segunda, jamás volvió a hacer las marcas que tenía, ¿no? Pues evidentemente se ayudaba con eso. Entonces siempre hay trampas en este tipo de cosas, ¿no? De competencias. Entonces vamos al texto de nuevo. Espero que no me falle de nuevo el Zoom, una disculpa. Y de nuevo aquí tenemos a Ben Johnson, el tramposo del lado derecho, y Carl Lewis. Él sí, nunca le encontraron nada y fue un gran campeón, tanto en los 100 metros como en salto de longitud. Aunque en salto de longitud, pues encontró a otro competidor que también era norteamericano y él rompió el récord de salto de longitud que se estableció aquí en la Olimpiada de México en 1968. Duró muchísimos años ese récord de salto de longitud. Y Carl Lewis quedó muy cerca. Quedó en segundo lugar, me acuerdo, en esa Olimpiada. Pero ganó sus medallas en las carreras y en los saltos. Continúo leyendo. Para comparar las rapideces, debemos calcular la distancia recorrida por cada atleta en un mismo tiempo. Y la manera más sencilla es ver qué cantidad de metros recorrió cada uno en un segundo. Lo anterior se obtiene al dividir 100 metros, es la distancia que corrieron, entre el tiempo de cada uno. Así, para Luis, la rapidez será 100 metros entre 9.86 segundos. Y eso me da un valor de 10.14 metros entre segundo. Y para Johnson, 100 entre 9.79, que me da 10.21 metros entre segundo. Dense cuenta que la velocidad, bueno, la rapidez de Johnson era mayor porque se tardó menos tiempo. Es claro que los movimientos en la naturaleza no son siempre tan simples como estos. En una gran mayoría, los móviles continuamente cambian su rapidez. Es como les dije, ¿no? En la carrera de los 100 metros, primero están en reposo, luego aumentan la velocidad, luego la mantienen y al final tienen que rematar para hacer el menos tiempo posible, aumentar la velocidad. Y la dirección de su movimiento, es decir, cambian su velocidad. Para cambiar la velocidad se necesitan dos cosas: cambiar la rapidez o cambiar la dirección. Para analizar este fenómeno usaremos el caso del movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel que tienen los objetos, personas o animales que se mueven en línea recta y que recorren siempre la misma distancia en el mismo lapso de tiempo. En la naturaleza son escasos los ejemplos de este tipo de movimiento. Bueno, chequen los ejemplos que pone el texto. Sin embargo, entre los más conocidos podemos mencionar los siguientes. La caída de una gota de agua desde una nube. ¿Qué sucede ahí? Cuando cae una gota de una nube, llega un momento en que la fricción del aire la va deteniendo, aunque sigue cayendo. Entonces, más o menos se mantiene una caída con velocidad constante. El ascenso de una burbuja de aire en el agua. Pues también está como que muy rebuscado eso, ¿no? Efectivamente se mueve más lento el aire que va subiendo, pero dudo mucho que sea un movimiento con velocidad constante. Y por espacios cortos, la carrera o el vuelo de un animal, ahí sí lo puedo creer, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de dos conceptos, rapidez y velocidad. A ver, permítame, tengo unos chats. No. Yo para física uso datos porque siempre se me traba. Ah, están hablando de... A ver, sigo leyendo. Hasta aquí hemos hablado de dos conceptos, rapidez y velocidad, los cuales son dos magnitudes que suelen confundirse con frecuencia: la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil. Son magnitudes diferentes. Y al relacionarlas con el tiempo, se obtienen magnitudes diferentes. Vamos a hacer algunas precisiones. Y miren,
Aquí tengo el dibujo que vimos hace rato. La flecha roja me representa el desplazamiento, que es un vector, porque tiene dirección. Va del inicio al final en línea recta. Y el trazo oscuro ese es la trayectoria, es la distancia. Continúo leyendo. En este gráfico podemos observar que el desplazamiento es un vector, eso ya lo habíamos visto. A través del movimiento podemos encontrar con qué rapidez se mueve un objeto en un lapso de tiempo. A este valor se le conoce como rapidez media. Es un promedio. La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Si la rapidez media de un coche es 80 kilómetros entre hora, esto quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 kilómetros en una hora. Decir que la rapidez media es la relación entre la distancia y el tiempo es equivalente a decir que se trata de el cociente, la división entre la distancia y el tiempo. Por ejemplo, si un coche recorre 150 kilómetros en 3 horas, su rapidez media es, pues dividimos 150 kilómetros entre 3 horas. Y eso me da 50 kilómetros entre hora. ¿Podrías calcular la distancia que recorrería el coche anterior en media hora? Por supuesto que sí. Pues solo debes dividir la distancia entre 30 minutos, que es media hora. O sea, divido y me quedan 25 kilómetros. Divido 50 kilómetros que recorre en una hora entre 2, porque es media hora. Y me quedan 25 kilómetros. Ahora bien, la velocidad media relaciona el cambio de la posición con el tiempo empleado en efectuar dicho cambio. Esto es, la velocidad media relaciona el cambio de la posición con el tiempo empleado en efectuar dicho cambio. ¿Cuál es la definición de velocidad media? Es el cambio de posición en el tiempo, pero el cambio de posición tiene un nombre, es el desplazamiento entre el tiempo. Como el desplazamiento es un vector, pues la velocidad también es un vector, porque tienen dirección. Sabemos que si realizamos un viaje de 150 kilómetros y tardamos 2 horas en recorrer esa distancia, podemos decir que nuestra rapidez media ha sido de 75 kilómetros entre hora. Pues nada más divido 150 entre 2. Es posible que durante el viaje nos hayamos detenido. A ver, dejo de compartir. Me imagino que algunas veces han ido a Cuernavaca, en carretera o en la autopista, o a Toluca. Cuando van a Cuernavaca se detienen en Tres Marías. Estoy seguro que han hecho eso para comerse una garnacha, ¿cierto o no? Una quesadillita. O cuando van a Toluca se paran en la Marquesa o en el Zarco, ¿verdad? A comer también sus tacos o sus truchas. ¿Qué significa eso? Que en ese momento su velocidad es 0 porque están detenidos. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, si yo divido la distancia entre México y Cuernavaca o entre México y Toluca y lo divido entre el tiempo que me tarde, voy a encontrar un promedio. Pero eso no significa que yo siempre mantuve esa rapidez o velocidad. Eso significa que es un promedio. A veces estuve arriba de esa rapidez o velocidad o a veces estuve abajo o a veces valía 0 cuando estaba garnacheando, ¿cierto o no? Entonces, esto que estamos calculando es un promedio. Comparto de nuevo pantalla. Es posible que durante el viaje nos hayamos detenido a echar gasolina o a garnachear. Y sabemos que al atravesar las poblaciones hemos viajado más lento que en los tramos de carretera. Pues también, ¿no? Cuando hay más gente te tienes que ir más lento.
Nuestra rapidez, por tanto, no ha sido siempre de 75 kilómetros entre hora, sino que en algunos intervalos ha sido mayor y en otros menor, incluso ha sido de 0 mientras estamos comiendo quesadillas. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está una ilustración. Chequen. Veamos un ejemplo. Una persona pasea desde A hasta B. Chequen. Si va de A a B. En A estamos a 500 metros a la derecha del cero del origen. Si quiero llegar a B, que está a 150 metros, me tengo que mover a la izquierda. ¿Cuánto me moví a la izquierda? Pues nada más resto 500 menos 150, pues me moví 350 metros a la izquierda. ¿En qué tiempo? Pues empecé en 0 y acabé en 3 minutos. ¿Cuánto tiempo me tardé? 3 minutos de A a B. Chequen, ahí dice, cálculo de la rapidez media. El tramo de A a B, la distancia recorrida fue 350 metros, nada más que no dice hacia dónde, hacia la izquierda. El tiempo empleado fueron 3 minutos. Eso se ve ahí en la gráfica, en la ilustración. Ahora, para irme de B a C, empiezo en B en 150 metros y ahora me muevo a la derecha. Llego a C, que está en 350 metros. ¿Cuánto me moví? Pues nada más resto 350 menos 150, me moví 200 metros a la derecha. Si empecé en 3 minutos y acabé en 5, pues me tardé 2 minutos en llegar de B a C. Y aquí tengo los datos. Tramo de B a C, distancia recorrida 200 metros a la derecha y el tiempo empleado fueron 2 minutos. Ahora vamos de C a D. Yo estoy en C, a 350 metros a la derecha del cero. Y camino hacia la izquierda para llegar a D. ¿Dónde se encuentra D? A menos 100 metros, o sea, a 100 metros a la izquierda de cero. ¿Cuánto avancé de C a D? Pues empecé en 350, llegué a 0 y todavía avancé 100 metros más a la izquierda. Por lo tanto, ¿cuánto recorrí? 450 metros a la izquierda. Si empecé en un tiempo de 5 minutos y acabé en un tiempo de 10, pues me tardé 5 minutos en recorrer esa distancia. Y aquí lo tengo, tramo de C a D. La distancia recorrida, 450 metros a la izquierda, y el tiempo empleado fue de 5 minutos. Ahora bien, si sumamos las tres distancias, 350 más 200 más 450, la distancia que recorrimos fue de 1000 metros, de 1 kilómetro. ¿Y cuánto tiempo me tardé? Pues empecé en 0 y acabé en 10 minutos. Me tardé 10 minutos. Ahí está, tiempo 10 minutos. Entonces, ¿qué es la rapidez media? Es la distancia, que es 1000 metros, entre el tiempo, que es 10 segundos. Hay un error ahí, pusieron 10 metros. Digo, minutos, perdón, 10 minutos. Entonces, 1000 entre 10 es 100 metros entre minuto. Esa es la rapidez media. Ahora bien, ¿cuánto vale la velocidad? Empecé en 500 y acabé en menos 100. Recuerden que para la velocidad debo tomar el desplazamiento. Empecé en 500 y acabé en menos 100. ¿Cuál fue el desplazamiento? Pues 500 más 100. 600 metros. ¿En cuánto tiempo hicimos todo? En 10 minutos. Entonces la velocidad tiene que ser la división de 600 entre 10. Y además es hacia la izquierda. Me tiene que salir negativo. El menos significa que me moví a la izquierda. Vamos a ver qué dice el texto. Cálculo de la velocidad media. Para la velocidad solo nos interesa el inicio y el final del movimiento. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. La final es menos 100, la inicial es 500. Menos 100 menos 500 es menos 600 metros. ¿Qué significa?
que me moví 600 metros a la izquierda. Como la duración del movimiento es 10 minutos, pues hay que dividir, ¿verdad? Menos 600 metros entre 10 minutos, y eso me dice que la velocidad fue de menos 60 metros entre minuto. Ese menos me está diciendo que nos movimos a la izquierda. Como puedes ver, en la rapidez se nos indica cómo hemos avanzado de un punto a otro, mientras que en la velocidad nos indica los desplazamientos que hemos tenido. Esperamos que con este ejemplo hoy puedas identificar las diferencias entre rapidez y velocidad. Muy bien. Y hay una actividad aquí que ahorita no vamos a hacer. Dejo de compartir pantalla. ¿Alguna duda entre rapidez y velocidad? ¿Entre los conceptos? Pregunten, por favor. ¿Qué acabamos de ver ahorita? Diferencia entre distancia y desplazamiento. Y diferencia entre rapidez y velocidad. Nos queda menos de minuto, 1 minuto 40 nos quedan de Zoom para esta sesión. ¿Alguna duda o pregunta? Si no, para salirnos y ahorita regresamos a la segunda parte. ¿No hay dudas? Muy bien, jóvenes. Nos salimos y regresamos en 3 minutos, por favor. ¿Sale?